Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. La palabra de Dios dice: a Él sea toda la honra, la gloria por todos los siglos de los siglos. ¿Cuántos me dicen amén? En esta oportunidad para mí es un honor, como ministro y siervo de Dios, traer esta bendita y poderosa palabra de parte del Eterno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora la pregunta de siempre es la siguiente: ¿cuántos de los que están aquí han venido a oír la voz de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí han venido para escuchar la voz de Dios? La palabra de Dios dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? En esta oportunidad, el Señor ha puesto una palabra muy poderosa en mi corazón. Y quiero que usted sea edificado, tocado y bendecido por la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios viene de distintas maneras. Viene de edificación, viene de consolación, pero también viene de exhortación, conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que Dios sabe que el pueblo necesita en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en esta oportunidad quiero que tomes tu Biblia puesto de pie en reverencia a la palabra de Dios, en reverencia al Eterno, y que me acompañes en un pasaje bíblico que es interesante, importante de entender. Debemos entender algo como una introducción lo siguiente: debemos entender que la palabra de Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu andar y tu caminar. Quizás en esta noche Dios te dé la palabra certera, la palabra precisa que tú necesites. Quiero aprovechar y mandar saludos desde aquí de Paraguay a mis hermanos y amigos que están del otro lado de la pantalla. Desde aquí de Paraguay, esto es saludo de la iglesia Aposento Alto. ¿Cuánto le aplauden, Señor? Alabado sea Dios. Este mensaje será difundido para diferentes naciones para la honra y gloria de Papá Dios. Les decía hace un instante que la palabra de Dios dice que es espíritu y es vida. Y Dios habla justo a tiempo a las personas que Él cree conveniente hablar en su corazón. Hoy en día muchos cristianos, lastimosamente por siervos, que hoy en día en las iglesias ya no tocan el tema del pecado y la consecuencia. Hoy en día, lamentablemente, y lo digo con pesar en mi corazón y con dolor en mi corazón, hoy en día se predica más de prosperidad, hoy en día se predica más de empoderamiento, y no es un mensaje cristocéntrico, un mensaje que impacta, un mensaje que toca, un mensaje que transforma el corazón del ser humano para la honra y gloria de Papá Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en esta noche quiero que tomes tu Biblia y me acompañes en un pasaje que es interesante entender. Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. Debemos de entender que como no se está hablando hoy en día, no se confronta el pecado en las iglesias, hoy más que nunca que sabemos que Cristo viene, que pronto sonará la trompeta y que pronto volaremos a los cielos junto al Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en día mucha gente, porque no se le enseña, no se le predica, muchas personas están viviendo en confusión y no saben que a pesar de que están en la casa de Dios, a pesar de que han sido lavados, limpiados con la sangre de Jesucristo, siguen teniendo luchas, dificultades y problemas en su vida familiar, financiero, en su vida económica, en su vida diaria. ¿Sabe por qué? Porque Dios te rescata del lodo, Dios te rescata de las profundidades, Dios te rescata del infierno de tu vida pasada, pero lo que has hecho tiene consecuencias y te seguirá hasta los últimos días de tu vida. Puede ser rescatado a precio de sangre, puede ser limpiado, pero tu pecado te perseguirá, dice la Biblia, y si tú no vuelves a Dios, tu pecado te va a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Hoy a la luz de la palabra de Dios estaremos viendo todo eso. Por eso es importante, dice yo en esta mañana, un audio, un mensaje diciendo al grupo que si tienen lápiz, si tienen papel, que anoten los versículos bíblicos, que le va a ser de gran utilidad para tu vida ministerial y para la vida de los demás de tu entorno, para que tú le prediques. ¿Cuánto dicen amén?
Vamos a leer. Esta palabra lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre, el ser humano, siembra, eso también segará. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, mi Dios bendito y santo Dios, Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta hora, mi Dios amado y santo Dios, te doy las gracias, la honra, la gloria y la alabanza que solo a ti te pertenece, mi Dios, por darme esta oportunidad, aún siendo un siervo inútil, aún, Señor, no mereciendo ni mirar a los cielos. Me humillo delante de ti, mi Dios, y reconozco mi pequeñez, mi sencillez, delante de tu presencia majestuosa, mi Dios santo y bendito y Dios todopoderoso. Gracias te doy por la oportunidad de traer en esta noche, en esta hora, este mensaje que será de bendición y de impacto para cada vida, Señor. Aún de los que están del otro lado, aún de los que están en nuestra nación, que serán impactados con esta palabra, Dios santo y poderoso. Porque para ti, mi Dios, no existe tiempo ni distancia, porque tú lo ves todo y tú lo puedes todo, porque para ti nada es imposible, dice tu palabra, mi Dios. Gracias te doy, Padre Santo, en esta hora. Gracias, Señor Jesucristo, Hijo del Dios Todopoderoso, del Santo y verdadero, del Hijo del bendito, del Todopoderoso. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en esta hora. Y te pido, por favor, en el nombre que es sobre todo nombre, que toda voz cese en este lugar, porque tu palabra dice que cuando tú hablas, nadie se puede mover, nadie puede hablar. Que solo la voz del Espíritu Santo se oiga en este lugar para la honra y gloria del Papá Dios. ¿Cuánto la aprueban, Señor? Alabado sea Dios Todopoderoso. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Como dije hace un instante, este mensaje está siendo difundido para diferentes naciones. Y desde aquí, desde Aposento Alto, le deseamos las bendiciones, le deseamos lo mejor. Un abrazo para cada uno de ustedes. ¿Cuánto dicen amén? En esta noche quiero hablarles sobre un personaje bíblico. Quiero hablarles sobre un personaje histórico que está en la palabra de Dios. Pero antes quiero explicarle algo que es importante. Como le dije hace un instante, hay personas que han estado mucho tiempo en la iglesia. Quizás 5, quizás 10, quizás 15, quizás 20 años ya han estado en la iglesia, congregándose con su familia. Pero a lo largo del tiempo, a lo largo del pasar de los años, han dicho lo siguiente en su corazón. Quizás no se han acercado a un pastor, quizás no se han acercado a un líder, pero han murmurado en las iglesias y han dicho en algún momento, no sé cómo, de que estoy en la iglesia y yo no puedo salir de la mala suerte. Pareciera ser que no tengo bendición. Estoy hace más de 15, 20, 30 años en la iglesia y aún así pareciera que no me salen las cosas. En esta noche usted sabrá a la luz de la palabra de Dios que tu pecado te puede perseguir y tu pecado te puede alcanzar. Vamos a leer Números capítulo 32, verso 23. Número capítulo 32, verso 23. 32, 23. Quizás en este asunto no esté metido el diablo, porque muchas veces la gente quiere echarle la culpa del diablo. Quizás muchas veces la gente, el mismo cristiano, le quiere echar la culpa a Dios de su vida. Pero muchas veces el asunto es entre tú y tu pecado y tu pasado. ¿Cuánto dicen amén? A pesar de que la palabra de Dios dice, arrepentíos y convertíos y serán borrados vuestros pecados. Pero tu pecado te puede alcanzar si realmente no has nacido de nuevo. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a leer. Pero si así no lo hacéis, obedeced a Dios. Si así no lo hacéis, entonces habréis pecado ante Jehová el Todopoderoso. Y sabéis bien esto, que vuestros pecados os perseguirán y vuestro pecado os alcanzará. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bendito sea Dios. En esta noche voy a hablar, en esta oportunidad, acerca de un hombre que era ungido por Dios, un hombre que era conforme al corazón de Dios, un hombre que oraba en la madrugada,
en la tarde, al mediodía, y que hacía ayuno constante. Un hombre que fue levantado por Dios, un hombre que fue ungido por Dios, y un hombre que fue el rey de Israel. ¿Cuánto dicen amén? Quiero hablar acerca del rey David. Y amigos, hermanos, esta noche quiero hablar en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 11. Dice la palabra de Dios que llegó el momento, llegó el tiempo en el cual los reyes entraban en la guerra, en la batalla. En ese momento dice que el rey David mandó a todo Judá, a todo Israel, a todo el pueblo, incluso el arca de Jehová estuvo en el lugar de la batalla, en el campo de batalla. Y estaba a cargo de esa batalla, estaba Juan. ¿Quién era Juan? Era el general de batalla. General de batalla. Y dice que en eso David se tomó unas pequeñas vacaciones, no se fue al campo de batalla. Mi hermano, mi amigo, quiero decirte en esta hora que tomarse vacaciones no es pecado, pero usted y yo debemos atender en qué momento tomamos las vacaciones espiritualmente hablando. Quizás un descuido puede tener mucha consecuencia en tu vida. Quizás un descuido puede marcarte la vida para siempre. Dice que David se tomó las vacaciones de estar en el campo de batalla. Él mandó a su gente, a todos, a todo Israel, a todo Judá, a Amón, donde estaban los amonitas. Dice que hubo una pelea campal tremenda, y dice que fue terrible como los israelitas, el grupo, los guerreros de David, destrozaron a los amonitas. Amén. Y dice que sitiaron Rabá, la ciudad de Rabá, es decir, rodearon, sitiaron. Y dice que Moisés se levantó bien de tarde. Él estaba durmiendo, descansando de su lecho, de su cama. Y dice que se sube a la azotea y de arriba ve a una mujer que se llamaba Betsabé. Dice que era una mujer hermosa. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús. Dice que estuvo mirando a esta mujer. Y dice que enseguida a su gente, a sus empleados, a la gente que estaba a su cargo, mandó llamar a esta mujer que se llamaba Betsabé. Entonces mandó a preguntar al encargado y le dijo: ¿quién es esa mujer? Es la esposa de Urías. ¿Quién era Urías? Era un soldado, era un hombre que amaba al rey David. Urías el Eteo. ¿Cuánto conocen esa historia? Y dice que le mandó llamar, y dice la palabra de Dios en Samuel capítulo, 2 Samuel capítulo 11, que llamó a esta mujer y adulteró con ella. Adulteró con ella. Y empezaron los problemas. Y dice que pasado el tiempo, esta mujer llamada Betsabé, esposa, mujer de Urías el Eteo, le manda una carta y le avisa al rey David que está embarazada. Qué terrible. Entonces David, recibiendo esa noticia, empezó a temblar de pie a cabeza, porque sabía el problema que se le acercaba. Alabado sea el Señor. Miren, hermano, el problema que uno se mete cuando descuida su relación con Dios. Esa dormidita, esa siesta, esas pequeñas vacaciones te pueden llegar a marcar la vida. Terrible. Entonces, ¿qué pasó? Dice que David mandó a llamar de urgencia por una nota en el campo de batalla. En el frente de batalla le manda una nota a Joab, el general, y le dice: mándame rápido a Urías. Entonces Urías viene
al palacio, se presenta delante del rey de Israel. ¿Y qué acontece? Le dice: quiero saber cómo está de salud el pueblo y Joab, el general. Y le dio la buena noticia Urías y le dijo que estaba todo bien. Entonces David, queriendo hacer trampa, le dice a este hombre: mire, este hombre, Urías, no era un hombre cualquiera. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel, capítulo 23, verso 39, que Urías era un valiente de David. No era cualquier soldado, era un hombre que iba a dar la vida por David. La vida por David. Amaba tanto a David que iba a dar su vida por él. Se presentó ante el rey y dice que el rey David le dice lo siguiente: vas a ir hasta tu casa, ve a descansar, a compartir con tu mujer y pasa con ella la noche. Apenas salió Urías, el soldado, dice que David, el rey David, mandó obsequio de la comida del palacio, mandó a la casa de Urías, queriendo comprarla. Pero la palabra de Dios dice que el que ama a Dios, el que es una persona íntegra, no se vende por un plato de lentejas, no se vende por un plato de comida, no se vende por nada, porque ama y se entrega a Dios por completo y nada le compra a los hijos e hijas de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Los hijos e hijas de Dios no se venden por nada. ¿Cuánto dicen amén? Y dice que este hombre, Urías, soldado, que amaba a David, se quedó a la puerta. Y dice que a la mañana, bien temprano, los demás vinieron y dijeron al rey David: rey, Urías no se ha ido a su casa, ha amanecido allá afuera. Y entonces el rey David le manda a llamar otra vez. Esto está todo completito, como le digo, en el capítulo 11 de 2 Samuel. Esto que le estoy diciendo ahora. Dice que le manda a llamar y le dice: ¿cómo es esto? David estaba temblando de los nervios. ¿Cómo es esto que te mando a tu casa y te quedas ahí afuera? Vete pues a tu casa, a disfrutar de tu casa, a estar con tu mujer. Ya sabían ustedes, ya entienden ustedes cuál es la intención de David. Amén. Que su mujer está embarazada, la mujer de Urías. Y hacía meses que Urías no estaba, que estaba en la batalla. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, como David se dio cuenta que Urías no iba a ceder, le dijo: entonces te invito hoy, quédate hoy y mañana y te invito a comer conmigo. Y lo emborrachó tanto con vino que se embriagó, se emborrachó Urías. Y le dijo David: ahora pues vete a tu casa. Y ni aún así el diablo, ni con borracho y con borrachera y todo, no cayó este hombre, porque era un hombre íntegro. ¿Cuántos que están aquí son íntegros y aman al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Ni aún así el diablo rompió la integridad de este hombre. Se quedó ahí durmiendo, un borracho y todo, y no se fue hasta abajo. ¿Sabe por qué? Porque le mandó llamar otra vez al rey y le preguntó: ¿cómo no te fuiste a tu casa? ¿Y sabe qué le dijo Urías? Pero ¿cómo, mi señor, iré a comer y a beber a la casa mía y disfrutar de mi mujer, si allá en el campo de batalla están los soldados, los guerreros y el general, mi señor Joab, y el arca del pacto de Jehová inclusive está ahí, y están toda la intemperie, pasando necesidad, pasando hambre, quebranto, pasando luchas, y yo acaso iré a disfrutar a mi casa? ¿Cuándo alaban al Señor? Todavía en este tiempo tiene que haber ese tipo de hombres, siervos de Dios, que no se venden por nada y son nobles e íntegros para el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Alabados al Señor, bendito sea Jesús. Dice que no se fue, y no se fue. Y entonces David vio que la cosa estaba difícil, que el asunto se estaba empeorando. Entonces David hizo lo siguiente: escribió una carta, escribió un mensaje y le entregó en la mano al mismísimo Urías. Urías era un hombre íntegro, de buen corazón, que amaba y iba a dar la vida por el rey David.
y David le puso en su mano una carta que representaba su muerte. Y le dijo: esta carta sellada, que no se puede abrir, vas a entregar al general Joab. Y le entregó en mano a Joab. En esa carta decía lo siguiente, en esa nota: vas a poner a Urías en el campo de batalla, en el lugar más peligroso, y lo van a abandonar para que muera. Increíble. Un hombre ungido por Dios, un hombre llamado por Dios, un hombre que tenía que era conforme al corazón de Dios, un hombre que era el rey de Israel, un hombre que era bendecido por Dios y que Dios le había dado el reino. Había caído por un descuido, por un momento de desatención en su vida espiritual. Esto es terrible, puede marcar tu vida para siempre el pecado, y tu pecado, dice la palabra de Dios, que te puede alcanzar. Tu pecado te puede alcanzar. Y si no estás preparado, el diablo te va a hacer pedazos. ¿Cuánto alaban a Dios? Bendito sea Jesús. Ay, sharraba aquí, arraba, canda, arraba, saya. ¿Cuánto aplaudan al Señor? Bendito sea su nombre. Hay poder en Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Hay poder en Jesús. Y dice que cuando Él recibió esa carta, mandaron al frente de batalla a Urías y le dejaron el momento más terrible y lo mataron. Le dieron con flechazos los amonitas, le mataron. Entonces David le manda, Joab le manda una carta a David diciéndole que había muerto Urías. Entonces David le manda una carta de consuelo nuevamente y le dice que no se ponga mal, que la espada corta y mata no más luego, que eso es normal, que no se sienta mal. Era una palabra de consuelo. Alabado sea el Señor. Luego de un tiempo, pasó el tiempo, y como le dije hace rato, la mujer de este hombre que murió, Urías, llamada Jezabel, estaba encinta, hizo luto por unos días, hizo luto. Después de pasado un tiempo, le manda llamar el rey y la toma por mujer, por esposa. Pasó el tiempo y David decía en su corazón quizás que ya todo estaba bien, ya el asunto se había resuelto, ya el asunto ya se había terminado, total, Urías murió, la mujer está conmigo, van a ser bebé, punto final. Él lo hizo en secreto, pero lo que el hombre hace en secreto, el que está arriba todo lo ve, y para Dios nada es oculto. Todo lo que hagamos saldrá a la luz. La palabra de Dios dice que Él cubre toda la tierra, que el Espíritu Santo está aquí y que Él cubre cada centímetro de la tierra. Todo lo que hacemos aquí en la tierra se ve en los cielos. Todo lo que has hecho aquí en la tierra se anota en los cielos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen amén? Que Dios nada se oculta, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? Ay, sharraba aquí, arraba canda, arraba sai. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder en Jesús. Bendito sea Jesús. Él había pensado que ya el asunto se había resuelto, pero en un momento, en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, dice que en ese momento, en un momento viene llegando el profeta Natán, profeta de Dios. Un profeta que no vende la palabra de Dios, un profeta que no vendía la palabra de Dios, un profeta que hablaba conforme a lo que Dios le decía. Y lo que estamos aquí no podemos vender el mensaje, tenemos que predicar como está escrito, tenemos que predicar lo que dice la palabra de Dios, lo que pone en tu corazón con amor para aquellas personas que se arrepientan y que vuelvan a los pies de Cristo. Usted no puede ablandar el mensaje, usted no puede transformar el mensaje, usted tiene que predicar lo que Dios le dice en su corazón, porque los hombres e hijos de Dios no temen a los hombres, no temen a los reyes, no temen a las reinas, no temen al presidente. Predica y habla conforme a Dios.
Dice la palabra de Dios que Natán, siervo de Dios, profeta de Dios, capítulo 12 de Samuel, 2 Samuel, dice que amonesta a David, se le presenta enviado por Dios y se le pone enfrente en su palacio y le dice: Señor rey, había dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas vacas, otro tenía y muchas ovejas, y el pobre tenía una corderita. La corderita es la bebé de la oveja. Y este pobre que tenía una sola corderita, lo había cuidado, lo había puesto en su seno, y aún de su mano le daba de comer. Y aconteció que el hombre rico tuvo visita de un hombre, y el hombre tenía que ser alimentado, tenía que comer. Y este hombre rico hizo lo siguiente: en vez de tomar de su rebaño, en vez de tomar de su vaca o de su oveja, que tenía cientos y cientos, tomó de la única corderita que tenía ese hombre pobre. Entonces dice que el rey David se levantó parado y se airó tanto, se enfureció tanto, que dijo lo siguiente: por mi vida y por Jehová, que ese hombre debe pagar, y 4 veces más, porque lo que ha hecho es desagradable. Entonces dice que el profeta Natán hizo lo siguiente: ese hombre eres tú. ¿Cuándo lo aplaudo, Señor? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. En esta noche, el mensaje de esta noche es y titula: cosecharás tu siembra. ¿Cuánto dice amén? Alabado sea Jesús. Cosecharás tu siembra. Entonces, me imagino yo en ese momento que Natán, siervo de Dios, temeroso de Dios y no temeroso de los hombres, se habrá puesto delante del rey y le había apuntado, le había dicho: ese hombre eres tú, cabezón. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Alabado sea el Señor Jesús. Bendito sea Dios. ¿Cuánto dice amén? Entonces, al decirle esto, dice que David empezó a temblar, empezó a desesperarse, porque sabía que Dios le estaba enfrentando por medio de un profeta y le decía la verdad. Entonces David declaró lo siguiente: he pecado contra el Dios de los cielos. Y entonces el profeta le dijo: Dios te ha perdonado, pero esa criatura que ha nacido en adulterio ciertamente, irremediablemente morirá. Alabado sea el Señor Jesús. Todo lo que hacemos, Dios lo ve, y todo lo que hacemos tiene consecuencia. Y como dice la palabra de Dios en número 32, verso 23, que tu pecado te va a perseguir, y tu pecado te va a alcanzar, y tu pecado te va a destrozar. Y ahora usted va a ver por qué. Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. Dice que empezó desde que el momento que salió Natán, el profeta Natán, de haber confrontado al rey David, apenas salió y el nene se empezó a enfermar. Y dice que David proclamó ayuno total, oración y ayuno. Dice que se tiraba al suelo, no se levantaba ni siquiera para mirar a sus siervos. Dice que lloraba, se lamentaba, ayunaba. Fíjense la profundidad en la cual entró David, en una profundidad tremenda de ayuno y oración. Y dice que a sus siervos venían y le preguntaban: rey David, ¿usted no va a comer acaso? Y no le hacía ni caso, ni siquiera le miraba. Y dice que al 7º día, los 7 días, dice que David se daba cuenta que su siervo murmuraba, y se dio cuenta que el nene murió. Entonces dice, David se levantó, bajó hasta el templo y empezó a adorar a Dios. Y fue a comer.
Y dice que quedaron atónitos, curiosos, sus siervos, y decían: pero mi rey, ¿cómo es posible que usted, cuando el nene estaba enfermo, cuando el nene estaba aún con vida, usted estaba ayunando, orando y clamando y tirándose al piso? Y ahora está muerto y usted va a comer. ¿Va a comer? Sí, voy a comer. ¿Por qué? Porque cuando él estaba con vida, quizás Dios le hubiera perdonado y Dios le hubiera dado todavía vida. Pero ya para qué ahora si ella murió. Yo sé que yo puedo ir junto a él, porque él se salvó como niño. La palabra de Dios dice: dejad que los niños vengan a mí. Por más que ese niño haya sido engendrado en adulterio, los niños no tienen la culpa del pecado de los adultos. ¿Cuánto dicen amén? Un niño, es un inocente, no es un pecador. Dios, Jesucristo dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, viendo esa referencia bíblica, podemos entender y comprender lo siguiente, que David decía: ¿ya para qué? Si él fue al reino de los cielos, y yo quizás cuando muera iré a él, pero él jamás puede venir a mí. Esto nos va a entender como una doctrina que cuando una persona dice que su abuela vino, su tía, su mamá, su primo, su hermana viene y se le presentó y dice que le habla, usted, si se le aparece, tiene que decir: usted es un diablazo, que el Señor te reprenda, porque los muertos no vienen del más allá. El que vino del más allá, que resucitó al tercer día y que vive por todos los siglos de los siglos, es Jesucristo, y te da la vida eterna. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Jesucristo es el que resucitó y vino de los muertos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Después más nadie. Después más nadie. Entonces, dice que murió este nene y la vida de David seguía. Pero antes de eso, en el capítulo 12, versículo 10, en el capítulo 12, segunda de Samuel, versículo 10, 11 y 12, dice algo terrible para David: por cuanto has hecho esto con Urías, hombre íntegro, hombre temeroso de Dios, hombre que te amaba, un hombre fiel a sus principios, un hombre fiel a ti, que daría su vida por ti, y porque has tomado su mujer, jamás se apartará de tu casa la espada. Es decir, jamás se apartará la paz de tu casa. ¿Cuántos de los que están aquí están entendiendo esta palabra? La muerte iba a seguir hasta el final de los tiempos en la vida de David. Fíjese cómo un descuido, fíjese cómo un error puede tomar consecuencias tremendas en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ver. Para poder de esa manera hablar conforme a la palabra de Dios. Segunda Samuel capítulo 12, verso 10 al 12 dice así: por lo cual ahora no se apartará jamás. Esto le está diciendo el profeta Natán a David. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, dice el Señor, y tomaste a la mujer de Urías el heteo, para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: yo haré que tu misma casa se hace el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol, porque tú lo has hecho a escondida en secreto. Pero yo haré esto delante de todo Israel a plena luz del sol. De Dios nada se esconde. Lo que usted hace a escondida, lo que usted hace en secreto, Dios lo va a exponer al sol, Dios lo va a exponer a la luz del día. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser escondido de nada. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Usted va a entender en qué momento, en qué etapa de la vida del rey David ocurre esto. ¿Y sabe quién fue el que tomó a las mujeres de David? Porque David tenía primero 8 esposas.
luego 7, perdón, luego 8 con Betsabé, la cual tomó de Urías, y tenía cientos de concubinas. Y llegó el momento de que uno de sus hijos, llamado Absalón, más adelante amor, dice que se rebela contra su padre. Y llegó el momento que ese hijo, llamado Absalón, pone a Israel, porque había un pueblo dividido en aquel entonces, Judá e Israel. Pero los dos eran semitas, los dos eran israelitas. ¿Me están entendiendo? Pero el hijo de David, Absalón, el cual David amaba mucho, dice la palabra de Dios, se rebeló contra su padre. Ahora va a entender por qué. Vamos a leer. Y él tomó las mujeres de su propio padre, 10 concubinas, en el cual su hijo fue a atacar el palacio con unas personas que él había prácticamente iban confabulado con él. Dice que venía la gente al palacio para pedirle socorro, ayuda y pedirle consejo al rey, el rey David. Y dice que su hijo Absalón se ponía enfrente del palacio y le salameaba a esas personas. Quizás usted nunca le escucha, quizás usted nunca le hace caso. Si yo fuera rey, por ejemplo, yo puedo ser el heredero del rey. Si yo fuera, yo le haría caso a usted. Y así de a poquito, en el transcurrir de 4 años, fue conquistando un grupo de gente hasta hacer su ejército para rebelarse con su padre. Ahora vamos a ir por partes. La espada y la paz nunca, por el pecado, se fue de la casa de David. Dice que David tenía varios hijos, diferentes mujeres. Imagínense qué terrible fue la vida de David, por un error, por un pecado. Dice que Absalón, hijo de David, tenía una hermana que se llamaba Tamar. Amén. Y esta hija de David, y Absalón, hijo de David también, tenía otro medio hermano, pero era hijo de David también, que se llamaba Amón. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 13. Capítulo 13, pueden anotar eso. Capítulo 13 de 2 Samuel dice como título Amón y Tamar. Dice que este Amón estaba enamorada de su hermana, y su hermana era virgen. Y dice que lo miraba todos los días y se enamoraba de su hermano. Imagínense lo terrible que había pasado en la casa de David. Y dice que un día uno de sus amigos, llamado Jonadab se llamaba, era un hombre que era su primo, era su amigo astuto, dice la palabra de Dios. Así dice, un amigo astuto de Adón, hijo de David, le aconsejó, era su primo y amigo: ¿por qué no te haces del enfermo? Porque yo me doy cuenta que vos estás mal. ¿Qué te pasa? Estoy deprimido porque mi hermana no me hace caso y yo estoy enamorado de él. Dice que estaba flaquito este hombre, flaquito. Y le dijo su primo y amigo, le dio un consejo. Le dijo: hacete del enfermo y que tu hermana te lleve comida y ahí proceder. Imagínate. Dice que hizo eso. Fue su hermano por su padre: anda a cuidar a tu hermano. Dice que su hermano le violó a su hermano. Qué terrible. La consecuencia del pecado, cómo va arrastrando. Puede pasar 1 año, puede pasar 5 años, puede pasar 10 años, puede pasar 20 años, pero tu pecado te va a perseguir y te va a alcanzar, porque el pecado tiene consecuencias. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Después pasó el tiempo y esta mujer, cuando salió de ahí, violada por su propio hermano, dice que las hijas de los reyes tenían vestido de colores. Eso significaba que eran vírgenes. Dice que salió afuera, se sentía impura, se sentía mal, obviamente. Dice que se rasgó la vestidura y fue gritando a la calle. Dice que con ceniza se tiró sobre su cabeza como un duelo, como luto, tremendo.
Y dice que esto llegó a los oídos del rey, y esta joven, llamada Tamar, le contó a su hermano Absalón. Y dice que Absalón no dijo ni algo bueno ni malo, se calló, pero estaba guardado en su corazón el rencor tremendo y terrible hacia su hermano durante 2 años. Y durante esos 2 años él estaba confabulando, calculando cómo sería su venganza por lo que su hermano le hizo a su hermano. Dice que pasando los 2 años, Absalón organizó una fiesta grandota, tremenda. Y dice que mandó llamar a su padre el rey y a todos sus hermanos. Dice que el rey David le dijo: no queremos ir todos porque te va a salir muy caro, vas a gastar mucho. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Eso está en el capítulo 13, versículo 23. Venganza y huida de Absalón. Segunda Samuel, capítulo 13, verso 23. No voy a leer todo porque es necesario agilizar el mensaje. Dice que agarró e hizo lo siguiente. Como su papá, el rey David no quería venir, le insistió y le dijo: entonces te pido por favor que mandes a Amnón, mi hermano, y que la pase con nosotros súper bien. Y dice que su hermano Absalón había hablado en secreto, a escondida, con su siervo, y le dijo: quiero que a mi hermano Amnón haga lo siguiente. Quiero que le emborrachen, y cuando esté bien borracho, quiero que le lleven hacia la oscuridad y le metan cuchillazo y le maten. Es más, si yo estoy por ahí cerca, yo mismo le meto un cuchillazo. Imagínense para David. Se le muere el primer hijo por causa del adulterio. Viene el profeta Natán, le dice que ese hijo iba a morir. Luego pasaron muchos años. Uno de sus hijos viola a su hija, a su propia hermana. Luego pasaron 2 años y su propio hermano le mata a su hermano por venganza. Y esto no termina aquí. Acá viene lo peor. Acá viene lo peor. Entonces Absalón se escapa, huye por lo que hizo. Sabía lo que le esperaba. Pasaron 3 años y dice que David lloraba intensamente día y noche por la pérdida de su hijo, de Amnón, el cual le mató a Absalón. Pero después de 2 años y medio se le fue pasando eso y ya le extrañaba a su hijo, a Amnón, el cual dice la palabra de Dios que le amaba muchísimo y que él era el hombre más bello, más lindo que había en la nación. Dice que en todo el reino de su padre, en todo Israel, no había un hombre más bello que Absalón. Dice que era perfecto desde la planta de sus pies hasta la coronilla. ¿Dónde dice eso? Vamos a leer. Capítulo 14, segunda de Samuel, verso 25. Dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, hijo de David. Desde la planta de sus pies hasta la coronilla no había en él defecto alguno. Cuando se cortaba el cabello, que era tan hermoso, lo cual hacía al fin de cada año, pues se le causaba molestia, habrá sido por el calor, supongo. Por eso lo cortaba. Y tenía hija, y dice que era hermosa. Dice que el rey David le amaba a Absalón. Imagínense el dolor. Pero llegó el momento en el cual pasaron mucho tiempo. Y las ironías de las ironías, ese hombre, el general Joadam, ¿quién se está acordando del comienzo de la predica? Joab quiere decir, Joab era el general. Ese Joab que recibió la carta de David para que le dejen en el campo de batalla a Urías y para que fuera muerto. Las ironías de la ironía. Ese mismo hombre le mató al hijo de David, a quien él amaba tanto. ¿Por qué? Porque al pasar mucho tiempo, le conté hace rato que Absalón se rebeló contra su padre. Se rebeló contra su padre. Y luego se dividió de un lado y del otro. Los elegidos y fieles y siervos a David pelearon contra Israel, que estaban a favor
de Absalón. ¿Y qué pasó? Dice que ellos se iban escondiendo entre los bosques y de repente Absalón se quedó colgado de la cabeza por un bosque. Iba en una mula y la mula fue corriendo y se quedó pataleando a una altura, supongo yo, entre 2 metros. Y dice que vino un hombre y le dijo a Joab: allá está el hijo de David. Se quedó trancado y le dijo Joab: ¿y por qué no lo mataste de una vez? Y el siervo le dijo: quiera Dios que nunca me toque esa oportunidad de matar al hijo del rey. Jamás yo tocaría al hijo del rey, porque había sido el rey David, le dio unas instrucciones no solamente a Joab, sino a 2 hombres más, a 3, y dice que todo el pueblo escuchó que no le maten por favor a su hijo, a pesar de que se le rebeló en contra, a pesar de que se llevó a sus 10 concubinas, a pesar de que tuvo relaciones con esas mujeres, a pesar de que hizo barbaridad contra su padre, contra su hijo. Igual David le quería a su hijo, obviamente, así como el Padre te quiere a ti, así como el Padre te ama a ti, así como el Padre te perdona tus pecados y como el Padre te restaura. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Para el Padre Celestial sigue siendo un hijo al cual Él ama. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Alabado sea Jesús. Y dice que agarró de una forma tremenda y trágica, ya estamos terminando el mensaje. Dice que Joab vino y habrá dicho en su corazón: bueno, este es un rebelde, este ya no tiene cura. David está mal con su corazón, quizás porque ama a su hijo y él no entiende porque piensa más con el corazón más que con la mente, y este se le va a seguir revelando y le vamos a meter nomás ya. Si hoy hablara diría plomo, pero habrá dicho: vamos a meterle nomás ya flechazo. Y sé que le metieron un cuchillazo y le metieron a su escudero, a los que tienen la flecha, y le mataron de una forma trágica. Le enterraron ahí y le pusieron mucha piedra encima. Y dice que llegó el mensaje a David. Dice que se iba primero un etíope corriendo para contarle a David. Dice que David estaba a la puerta porque él no quiso pelear contra ese grupo. Y dice que David, pobre, dice que estaba ahí. Y un centinela le decía: ya a lo lejos viene un hombre. Y el rey David decía: quizás traiga buena noticia. Y le dijeron, el etíope le dijo: ¿sabes qué? Gracias a Dios hemos prevalecido contra él. Estos enemigos han caído. ¿Y cómo está el joven Absalón, mi hijo? Y no le dio respuesta. Después le preguntó a otro que vino corriendo. Este sí le dio la noticia trágica. Dice que el rey David decía: ay, mi hijo Absalón. Así dice la Biblia 6 veces. Mi hijo Absalón, Dios mío, mi hijo Absalón. Mi hijo Absalón. Quiera yo que yo hubiera dado mi vida en vez de mi hijo, por Dios. Pero su pecado le persiguió y su pecado le alcanzó. Esta noche, si todavía no te has entregado a Jesucristo, hoy es el tiempo de romper esas cadenas, esas maldiciones que tienes en tu vida. Porque Cristo vino con esa sangre redentora a librarte del pecado y hacerte hijo suyo, para que entres en el reino de los cielos, para que se rompa toda maldición por causa del pecado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cristo te limpia, Cristo te sana, Cristo te restaura. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo te limpia, Cristo te restaura, Cristo rompe cadenas, Cristo rompe todo lazo del diablo. La palabra de Dios dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cuánto la prueba del Señor? Ahí se raba aquí, raba canda, raba saya. Una raba sia, raba canda, raba saya. Mi alma te alaba, Jesús. Hoy declaramos como ministro y siervo de Dios, como pueblo de Dios, que hay rompimiento, que hay liberación, que hay sanidad, que hay libertad del Espíritu para aquellas personas que están del otro lado, y aún para aquellas personas que están aquí en este lugar. Si estás en pecado, arrepiéntete, entrégate al Señor, vive la vida libre, vive la vida conforme a la palabra de Dios, entrégate, ayuna, empieza a orar y vive de una forma correcta e íntegra ante los ojos de Dios, porque Dios aborrece el pecado, pero ama a aquel que se arrepiente de todo corazón. Así
como el hijo pródigo, que alguna vez comió basura, que alguna vez comió comida de cerdo. Si está comiendo comida de cerdo, de puerco, ven a los pies de tu Padre, ven a los pies de Cristo, que Cristo te quiere rescatar y te quiere hacer suyo, te quiere limpiar, te quiere dar ropas blancas, resplandecientes, para que entres a los reinos de los cielos. ¿Cuánto le aplaudo al Señor? Bendito sea Jesús. Ay, cerraba aquí, raba canda, raba saya, una raba santa, raba así, y cerraba canda. Tú eres el Dios Todopoderoso, y tu palabra dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ponte de pie en esta noche. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, santo es tu nombre, mi Dios. He declarado tu palabra en esta hora, mi Dios, santo y poderoso, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. He declarado, mi Dios, con poder y autoridad tu palabra, mi Dios. Y te pido en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, que esta palabra que es tuya, mi Dios, no caiga por el suelo, no caiga a la tierra, sino que haga, por favor, todo conforme a tu voluntad y tu propósito, mi Dios. Que tengan fruto al 100%, mi Dios. Y que se empiecen a romper las cadenas, mi Dios. Todo lazo de adulterio, todo espíritu de fornicación, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de pelea, todo espíritu de separación, todo espíritu de engaño, que el Señor reprenda al diablo, que sean disipados, que sean abiertos puertas para mis hermanos y hermanas en esta hora, Señor. Tú eres el dueño de todo, de lo visible y lo invisible, dice tu palabra, mi Dios. Tú eres el dueño de todo, tú eres el dueño de todos nosotros. Gracias, Padre Celestial, en esta hora. Gracias, Señor Jesucristo, Hijo del Todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo del Dios vivo y verdadero. Te pido una bendición especial sobre cada uno de estas almas que están aquí y aún del otro lado, Señor. Tú conoces el corazón, el caminar, el andar, el quebranto, la necesidad. Tú conoces, Señor. Tú conoces cada dificultad en cada hogar, Señor, en cada matrimonio, en cada vida, en cada persona, Señor. Te pido una unción especial fresca y darle fuerza como al búfalo, alas como el águila a cada uno de los que están aquí, Señor. Esas personas que están débiles, que están dudosas, que están en problemas, que estén pasando, Señor, por incertidumbre en su vida, no saber qué hacer, aún pensamientos, Señor, que no corresponden a un cristiano, a una cristiana, están en su cabeza, Señor. Te pido que tú disipes, saques todo eso de este lugar, de las cabezas de ellos, del corazón de ellos, Señor. Dale un corazón nuevo, de carne y no de piedra, conforme a tu amor, conforme a tu propósito, mi Dios Todopoderoso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Las personas que están aquí, que sean sanas en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú llevaste todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Isaías capítulo 53 nos dice claramente, mi Dios, y yo creo en tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida. Y donde está tu espíritu hay libertad, hay gozo y esperanza y fortaleza, sobre todo en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le aplaudan al Señor? Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Dios te bendiga en esta hora.